Bienvenidos a Diario Emocional, un podcast donde hablamos de salud mental, neurodivergencia y muchísimas veces de perrete. Y hoy, ¿por qué no? Vamos a unir esas tres cosas. Y es que hace un tiempo que llevo pensando que los perretes pueden ser neurodivergentes. Y un día caído del cielo parece ser que me llegó esta cuenta y de repente le escribí diciéndole: hola, quiero hacer un podcast contigo. Y como esta mujer es más apañada que nadie, pues me dijo que sí. Así que hoy está con nosotros Chiana de Etología. Muy buena. Buenas, ¿qué tal, Adri? Ya sabes que a mí no... lo poco que me conoces ya ves que no es muy difícil convencerme. No, totalmente. O sea, es que me hizo muchísima gracia porque me pasaron directamente un post tuyo hablando sobre TDAH en perros y fue verlo, empezar a seguirte y decirte hola. Sinceramente me pareció increíble el tema de la investigación, que ya iremos hablando sobre ello, porque es cierto, o sea, es que llevaba muchísimo tiempo pensándolo, porque mi perrilla, yo estaba diciendo, que esto te lo comenté, digo, tiene TDAH, digo, tiene un TDAH segurísimo, porque es yo a cuatro patas y con más pelo. Digo, es igual. Digo, así que, ya para empezar, como primera cosa que siempre pregunto a las personas neurodivergentes, porque eres una persona neurodivergente. Sí, soy. ¿Cuándo notaste que empezabas a sentir o a pensar de una manera distinta? Extraoficialmente toda mi vida. Extraoficialmente toda mi vida. A ver, yo siempre, bueno, me sentí diferente, era como... Me llamaban la atención cosas diferentes, en clase actuaba diferente, no sé, era como que... me costaba, bueno, pues encajar, sí que tenía mis amigos y todo, pero mi cabeza siempre iba más allá, o más allá, o para el otro lado. No sé cómo explicarlo. Pero, bueno, no fue hasta ya hace poquitos años, un par de ellos, o 3, más o menos, que, bueno, tras varias conversaciones, un día pues me vino a la cabeza, esto cuadra, ¿sabes? Porque hablas con la gente y dices, no, pero es normal, sí, a mí también me pasa, a mí también me pasa, a mí también me pasa, y pues, uy, espera, aquí igual pasa algo más. Y cuando empecé a investigar un poco más, a leer más artículos pues de TDAH en mujeres, porque esa es otra, ¿no? Que el sesgo de género en la investigación médica, etcétera, etcétera. Y vi que cuadraban muchas cosas de mi historia de mi infancia, de los problemas que habían tenido, de, bueno, un montón de cosas. Y bueno, ahí pues mi primera epifanía neurodivergente. Sí, o sea, es más, el tema del TDAH en mujeres, para ti saldrá la semana que viene, para la gente que nos está viendo ya ha salido. Es que tengo un podcast hablando con Marta, que se dedica a, bueno, es TDAH, ahora se me ha ido, Mujeres al borde del TDAH. Y se dedica a eso, a divulgar muchísimo. Ella es doctora, periodista, y se dedica a divulgar sobre TDAH, sobre todo enfocado en mujeres, porque la grandísima diferencia que hay entre hombres y mujeres en este aspecto, porque claro, o sea, si vivimos en una sociedad que ha sido, vamos a entrar ya al meollo, si vivimos en una sociedad machista que sobre todo ha hecho este tipo de estudios en hombres, pues lógicamente a las mujeres se les ha dejado de lado y no se les ha entendido. O se les llamaba histéricas. Sí. O que tenían a lo mejor trastornos límite de la personalidad, o claro, es que el SPM, o es que muchísimas cosas. Sí. Al final, y bueno, eres etóloga canina. Para la gente que no sepa qué es eso... Sí, veterinaria, etóloga, antes de todo, veterinaria. Y soy veterinaria que me dedico al comportamiento animal, en concreto perros y gatos. El etólogo sí que a veces confunde un poquito, porque puede haber etólogos que no sean veterinarios, que se dediquen a otras ramas de investigación o de trabajo, pero en mi caso es en la especialidad de medicina del comportamiento, que digamos que es como si fuera la psiquiatría
pero de animales. En la práctica, como trabajo, hacemos pues un poco de como una mezcla entre psicología, psiquiatría y un poco de educación canina, porque hay que saber de todo para poder abordar bien un caso, pero básicamente diagnostico y trato problemas de comportamiento en perros, llámese problema, conductas que puedan ser molestas para la familia en la convivencia, que a veces son conductas normales, entonces hay que aprender a entenderlas y esas cositas, o conductas patológicas, emocionales primarias, o que detrás de ese comportamiento pueda haber algún problema médico también. Entonces, mi trabajo es pues diagnosticar primero, ver de dónde viene y enfocar ese tratamiento. Es que este tema es muy interesante y siempre me gusta saber cómo llega a ti o cómo te empezó a interesar esa combinación o esa relación entre la neurociencia y el comportamiento animal. A ver, yo siempre fui muy curiosa, muy inquieta, siempre me gustaba saber, me encantan los animales, me encanta lo que era la rama de la medicina de la salud, ¿vale? No hay una vocación o no tuve una iluminación que un día me dijera esto que quiero hacer, ¿no? Fue el camino que me fue llevando y las elecciones que fui haciendo la que me llevaron a conocer esta especialidad y decir por fin, ¡guau!, esto sí que es lo mío. De hecho, sí que hubo algo importante, y es que a pesar de que a mí sí que siempre me interesó el comportamiento canino, en la carrera o en los cursos que yo veía, incluso hice alguno de adiestramiento canino, tenía algo que no me encajaba. Sí. El tema del adiestramiento pues mi primer curso pues ponían collares de ahogo, había mucho castigo y claro, yo hacía eso, sí, la teoría de la conducta, el condicionamiento clásico, todo eso sí que lo aprendí, pero no me sentía cómoda con ese tipo de trabajo, no sé, como que algo me chirriaba, esto me gusta, pero hay algo que me chirría. Y una vez, pues, en cuarto de carrera veterinaria, cuando lo hice yo, eran 5 años, bueno, sigue siendo 5 años, pues hubo un congreso de etología clínica en la facultad y me metí y fue como esto, aquí sí que está, donde esto es lo que yo quería, no lo otro. Y porque, bueno, educación en positivo, conocer muy bien pues las necesidades de cada especie y no solo inhibir conductas porque sí, porque molestan y ya está, sin pensar lo que está sintiendo el animal, básicamente. Entonces, ese punto de vista tan empático sí que me encajaba mucho mejor y ahí fue cuando dije, esto es lo que quiero hacer y ya está. Antes de terminar la carrera ya estaba matriculada en el máster. Eso es que lo hemos hablado mucho aquí en este canal, bueno, ya te lo comenté ya por privado y demás, con Serendipia, que son los educadores de mi perrija, de mi Sherpa, y precisamente nos hablaban de eso, que nosotros a estos grandísimos profesionales los conocimos precisamente por lo mismo que tú has dicho. O sea, estábamos buscando la forma de entender a Sherpa y no queríamos, como en tu caso, por ejemplo, también, se puede decir muchas maneras, yo diría no queremos maltratar o inhibir a Sherpa, porque al final un collar de ahogo es maltrato, o meterle descarga o lo que sea, o inhibir realmente también su ser. Porque es lo mismo que te he comentado antes, o sea, por ejemplo, hay momentos en los que la grabación del podcast para porque Sherpa está ladrando, pero porque está notando algo. Sí, yo puedo acompañarla, o sea, yo la acompaño en ese momento, pero no puedo hacer, no ladres. No, está en tu ser también, está en tu genética. Los perros ladran. Sí, sí, que es lo normal. Y siguiendo un poco con todo esto ya, pues claro, seguiste con tu formación porque te estaba gustando muchísimo esto. ¿Y ya cómo nace Etología? Bueno, ahí sí que ya pasaron cosas, muchas cosas, porque cuando sales al mercado laboral, pues lo que hay pues es trabajo en clínica, urgencias, guardias, estuve en hospitales en los que aprendí muchísimo, donde había especialistas de alto nivel
incluso a nivel europeo. Viajé y bueno, cuando volví me volví a quedar más estable ya de nuevo en Vigo. Pues seguía con mi trabajo en la clínica, urgencias, guardias. Yo sabía que quería hacer algo más, o sea, los jefes y todos los compañeros pues sí valoraban mucho el tema de la etología y me valoraban como profesional y como trabajadora y la gente que me traía sus perros y gatos para atenderlos pues también notaba que me gustaba ese trabajo, pero las condiciones me quemaron muchísimo. Llegó un punto en el que no podía más. Sí que pues intentaba sacar el proyecto de la etología como tal dentro del centro, pero nunca llegaba a cuajar. Siempre en una clínica y sobre todo donde haces urgencias, siempre hay cosas más importantes que la etología, ¿no? Que la consulta, por así decirlo. Y no acababa de venir y llegó la pandemia, un momento de frustración, ansiedad brutal y rompí. Y fue cuando pues un día decidí ir a terapia. Me dice mi psicóloga, bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar si pruebas con la etología? Y lo peor que podía pasar era que volviera a estar como estaba ahora. Entonces dije, bueno, pues vamos adelante. Vamos a probar, porque trabajo de esto sé que nunca me va a faltar. Y así surgió la decisión de etología en terapia. Wow. O sea, es que al final es como muchos de los cambios que viene de un... Estás ya por los suelos que no puedes más y ya es cuando... ¡pah! Sí. Wow. O sea, una historia bastante compleja, entiendo. Y ya centrándonos un poquillo en el estudio de TDAH canino, ¿cómo surge o cómo tú dices? A ver, entiendo que sería más o menos parecido a lo que me pasó a mí de... A ver, esta perrilla de 4 patas se comporta igual que yo. O sea, ¿cómo surge que os juntáis personas también y ese querer saber si realmente hay también neurodivergencia en animales? Bueno, a ver, aquí yo entré en el estudio como colaboradora porque la directora del estudio, Ángela González Martínez, que es mi tutora, fue mi tutora de acreditación, es mi tutora ahora mismo dentro de doctorado y de la residencia europea. Ella era el proyecto que estaba haciendo ella y yo pues como estaba, pues ella me estaba tutorizando una formación, pues colaboré con el estudio y porque me interesaba, me lo propuso y me interesaba un montón. Yo de aquellas no sabía nada de TDAH ni sabía que yo años después de todo eso me iba a ser diagnosticada. Entonces o sea, no fue, yo tengo TDAH, no, o sea, fue, en mi caso, fue al revés, o sea, empecé a estudiar TDAH en perros, salió el estudio, vimos pues esos resultados y tiempo después, pues ya ves, ¿no? Y al revés de lo que te piensas, ¿ves? Yo a contracorriente. No, me parece increíble, o sea, que sea justo al contrario. O sea, pero ¿sabías algo, entiendo, de neurodivergencia antes de este estudio o te adentraste directamente en el mundo y dijiste ¡pum! No tenía ni idea. A ver, sabía un poco lo que sabe todo el mundo. Sí, claro. Que es nada. Pero después, pues mira, fíjate, empecé a conocer más pues porque una de las compañeras del estudio pues tiene un hijo con TDAH y bueno, ella se sentía identificada y bueno, fue hablando de esas cosas como cuando pues eso dije, pues también me pasa y fue a raíz pues hablando con ellas y leyendo y dándome cuenta y haciendo check y fue un poco así. Y después me sentí más reflejada en esos perros porque yo estaba muy enmascarada.
A mí no se me notaba. O sea, yo me lo notaba por dentro, sí que siempre fui muy despistada, siempre tuve mis cosas, pero nunca jamás le dije a alguien, tengo TDAH, y, claro, no, se te nota. No, o sea, imposible, tu TDAH, imposible. ¿Por qué? Pues por todo ese esfuerzo en que todas esas dificultades no se den, que luego te das cuenta de que sí que es mucho más de lo que pensabas, y ese esfuerzo que en hacer las cosas que a otras personas pues parece que les salen solas o tal, pues que, es decir, soy vaga, ¿por qué me cuesta tanto? Sí. Y bueno, esas cosas que con el tiempo, cuando empiezas a identificar tus emociones, a conocerte un poquito mejor, pues mira, gracias a los perros, pues y a mis compañeras, por supuesto, pues tengo ahora pues una comprensión mayor de mi cerebro y de cómo funciona. No, es muy interesante por eso mismo. Tú misma que has dado también muy en el clavo en una cosa con respecto al TDAH en humanos, y es que el tema del enmascaramiento. Que muchísimas personas, sobre todo mujeres, volvemos a lo mismo de antes, enmascaran mucho más porque la sociedad hace también que enmascare. Porque si al final una mujer nerviosa, por decirlo, aunque realmente el hiperactivo, digamos, no se dé tanto en mujeres como en varones, por ejemplo, pero bueno, una mujer más nerviosa o una mujer más olvidadiza que tiene que estar continuamente cuidando de la casa, pongo muchas comillas, ¿vale? Estamos hablando de una sociedad pues con un tipo de pensamiento muy claro y muy antiguo. Y claro, si tú no estás enmascarando eso y te estás esforzando de más, el triple o el cuádruple o yo que sé cuántas veces, que al final lo que haces es que por la noche acabas extasiada. O sea, acabas extasiada y encima, por el tema del TDAH, al menos a mí me pasa mucho, acabas por la noche, yo acabo por la noche reventadísimo. No quiero saber cómo tú podrías acabar en esa época, ¿sabes? Yo enmascaraba mucho también antes también, y me pasaba muchísimo eso. Y eso es, acabar por la noche con la cabeza dándole vueltas y despertándote o sea, yo al menos me despertaba cada 2 horas, cada X tiempo, y no descansaba cuando me despertaba ya por la mañana para vivir. O sea, y es sobre todo el tema de mujeres, el cómo habéis tenido que enmascarar tanto y que luchar tanto por eso. Porque como si no tuvierais ya pocas luchas, hablando claro, otra más. O sea, yo por eso también me estoy especializando mucho más en lo que es la neurodivergencia en mujeres. Por lo mismo, porque en varones también se ve muchísimo. Y porque, bueno, yo soy medio, yo tengo barba, pero yo ya tiro por todos lados. Y bueno, ya volviendo un poco al tema del estudio, recogiendo, ¿qué tipo de comportamiento observabais en perros que os hacían pensar que tenía un cuadro similar al TDAH humano? Pues en realidad no fuimos las primeras en hablar de este tipo de comportamientos en perros. Ya estaba descrito, nosotros simplemente fuimos un pasito más allá para conocer un poco mejor este tipo de perros y qué cositas hay detrás. Pero los comportamientos que se ven, pues los más típicos son pues destrozos que no son capaces de parar de jugar, que destrozan, que ladran y no paran de ladrar, que les cuesta incluso aprender a hacer pis y caca fuera de casa, porque por esa inhibición, pues ese problema de inhibición de la conducta, ¿no? Porque tienen ganas de hacer sus cosas, lo hago, me cuesta pensar en tengo que esperar a que vaya a la calle para hacerlo, cosas así, o sea que es muy parecido que en niños, o sea, todo lo que pueda relacionar a problemas de inhibición de la conducta, problemas de exceso de actividad, de hiperactividad, problemas de atención, o sea, todo eso pues es exactamente igual, las bases neurobiológicas son exactamente las mismas y las bases y las dificultades cognitivas que hay. Entonces, pues perros que les puede costar aprender
a hacer comandos, pues si lo quieres entrenar, pues les cuesta más porque les cuesta concentrarse, salvo que eso que estén haciendo les guste mucho. Entonces, pero básicamente cuando te llegan es que el perro no me hace caso. Sí, entendible. Y no para quieto. Claro. ¿Y qué manera tenéis de evaluar este tipo de comportamiento? Primero, como prácticamente en cualquier consulta, hablando mucho, o sea, preguntamos mucho, hacemos un cuestionario muy, muy completo a las familias. Esto es como lo aprendí también hace poquito, que como en psicología infantil, que primero tienes que hablar con los padres, ¿no? Y al final la clave siempre está en los padres, pues en esto es muy similar. Hablando, preguntando y yendo hacia esos puntos que te pueden dar más pistas de si ese comportamiento puede estar explicado por ese TDAH canino, o evidentemente pues hay que diferenciar porque hay muchas comorbilidades también, como en personas puede haber ansiedad, puede haber fobias, puede haber conductas compulsivas. Entonces ahí está el desgranar y ver qué importancia tiene cada factor y ver si realmente el problema es el TDAH o es más un problema de manejo, o que al perro le pasan otras cosas, si está enfermo le duele, entonces no sabe ya cómo decir las cosas y pues se vuelve, pues que ya no sabe ni él mismo qué está sintiendo ni cómo comunicarlo. Y sobre todo, pues eso, escuchando mucho a la familia y viendo al perro. A veces siempre me insisten mucho. Yo normalmente la primera consulta la hago online, ¿vale? Y a la gente le llama muchísimo la atención porque quiere que vayas a ver al perro, pero ¿cómo va a ser online? Y es eso, es que hablar, entender, claro, explicar. Yo no puedo llegar a una casa y solucionar un problema si al perro pues solo tienen un acorreo de 1 metro y no lo sueltan nunca. Si no saben que no pueden reñir todo el rato al perro y que tienen que guiarlo hacia donde ellos necesitan del perro, dónde reforzar esas conductas, qué conductas reforzar, cuáles son normales, cuáles no, cuáles tengo que asimilar. Todo eso va muchísimo más importante que estar con el perro y enseñarle a sentarse o a tumbarse o estar callado. Claro. Todo eso es muchísimo más importante. Y eso también es parte de mi trabajo, hacerlo entender, porque las expectativas de la gente a veces pues no son realistas y es muy importante también el decir, vale, tenemos esto, ¿qué podemos conseguir? Dentro de lo que tú puedes hacer, cuanto más puedas mejor, pero también hay muchas veces mucha negación o bloqueo a esos cambios que tiene que hacer la familia para adaptarse a su perro en lo que el perro necesita, ¿sabes? Entonces ahí también hay ese paso, es muy importante. Esto es una de las cosas, por ejemplo, que hablábamos también en otros podcasts con Serendipia Canina, y es que mucha gente, claro, yo te pongo el ejemplo de Serendipia porque son los que conozco de aquí de Andalucía. Bueno, y también porque hemos trabajado muchísimo con ellas y sinceramente me parecen unas personas y unos profesionales increíbles también. Y nos han comentado en distintas ocasiones que la gente, creo que es lo mismo que tú también dices, que parece que quiere, bueno, a mi modo de entenderlo es como que tratan al perro o la perra o al animal que conviva con ella más como un objeto que como un ser viviente. Me explico con esto, y es que mi perro ladra, no me hace caso, quiero que me haga caso todo el rato. Hay muchísimas personas también que lo que hacen es, pues mira, yo me pongo a jugar con el perrete o con la perrilla y cuando yo quiero terminar de jugar tiene que parar, y es por eso que lo veo más como un objeto, o sea, como si fuera un juguete, que como un ser vivo, que también siente y vive y tiene sus propias características, sus propios factores, sus propias necesidades. Entonces, en ese sentido, claro, también
entiendo que la primera, o sea, que de primera tengas que hablar con las personas, con los humanos, digamos, porque también tienes que conocer a quienes están criando o quienes están educando a ese perrete. Y te tienes que encontrar de situaciones complejas que no quiero ni saber. ¿Y cuál fue una de las preguntas que siempre hago es cuál es el motivo por el cual incorporaste a este perro o gato en tu vida? Y hay de todo. Muchas veces es pues porque me gusta salir a correr y quiero que venga un perro a correr conmigo y cosas que te acompañan a hacer tus hobbies, y entonces claro, al perro tienen que gustarle tus hobbies. Y si resulta que ese perro, pues por el problema que sea, o que no tiene por qué ser un problema, pues no encaja dentro de eso, pues es que cogiste a un perro por los motivos equivocados. Es que totalmente. Y volviendo un poquillo al tema de la investigación, ¿vale? Que hiciste. Entendemos, bueno, en investigación hay grupos de control. Sí. ¿No? Pues, ¿qué diferencia hay para la gente que nos está viendo o escuchando y que no ha leído el artículo y está muy mal hecho eso, porque el artículo es muy interesante? ¿Qué diferencia encontrasteis entre los perretes que tenían ese comportamiento más tipo TDAH y el grupo de control? Pues, bueno, hicimos varios cuestionarios y unos test cognitivos, de los cuales todavía tiene que salir alguna cosita más. Pero el estudio que está publicado es en los resultados de los niveles de dopamina y de serotonina en sangre. Entonces teníamos dos grupos que los separamos según los resultados de los cuestionarios, porque hay unos cuestionarios que están validados de TDAH canino, y luego hay otros que también ves componentes como la impulsividad, que son cuestionarios más específicos de la impulsividad. Y los separamos, bueno, pues en dos grupos en los que se salían de la media, que eran los que entraban en grupo como grupo de ADHD-like, de perros, y grupo control. Y bueno, pues, analizando estadísticamente los datos y los resultados de las pruebas, pues se vio que en el grupo de perros con características en su comportamiento de TDAH tenían los niveles de serotonina y dopamina más bajos que el grupo control, ¿vale? Esto hay mucha gente que ahora puede pensar, entonces para diagnosticar a mi perro TDAH le tengo que medir la dopamina y la serotonina, y si me da bajas porque tiene TDAH, cuidado, ¿vale? Es un control, es a nivel poblacional entre esos grupos, pero no significa que tengamos que hacer esa prueba porque probablemente nos confunda, pero sí que se sabe que a nivel global es eso lo que ocurre. Entonces, algo hay. Consecuencia, causa, tampoco está del todo claro, pero que hay algo, hay. Muchas veces nos preguntan, pero ¿y no puede ser por la ansiedad que haga que...? Bueno, algo hay. Y se sabe que los mecanismos neuroquímicos están alterados en estos neurotransmisores y pues queda saber mucho todavía, pero yo creo que es un paso muy, muy, muy importante, y para entender también que con esas alteraciones pues nos explica por qué responden bien a ciertos fármacos. Y es que, claro, también con respecto a lo que has dicho, hay muchas personas que pueden pensar que por el simple hecho de que se dé un factor, ya sea en el perrete o sea en un humano, ya eres una persona TDAH, o tienes altas capacidades, o eres autista, o eres, no sé, da igual, ¿no? Lo que sea. Y no, o sea, tú mismo lo has dicho muy bien, o sea, tienen que darse una serie de factores que se dan de una manera muchísimo más intensa o menos intensa en las personas neurodivergentes, o en este caso TDAH. Entonces, ¿podemos decir oficialmente que hay perretes que son neurodivergentes? Oficialmente, mi parte científica te tiene que decir, hay indicios, hay pruebas, hay ciertos perros que sí que podemos diagnosticar, de hecho lo hay con TDAH canino,
pero todavía no podemos hablar oficialmente en términos científicos demostrados como neurodivergencias, ¿vale? Extraoficialmente, yo lo veo, o sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Todavía no tengo las pruebas, pero no tengo las dudas. Pero no solo TDAH, o sea, yo creo que hay muchos otros tipos de neurodivergencia en perros, que es la especie con la que más trabajo. En gatos probablemente también, aunque hay muchísimo menos, pero en perros cada vez más. Y eso, todavía no lo puedo mostrar, pero de hecho hay muchos estudios, porque yo lo veo desde un enfoque clínico, ¿vale? Desde un enfoque como mis pacientes son los perros y tengo que saber si tienen pues esas características. No me gusta hablar de discapacidades o deficiencias, porque los estudios que lees, por ejemplo, estaba leyendo hace este fin de semana unos de un equipo que estaba estudiando al perro como modelo de estudio de autismo en personas, que hablaba de, pues bueno, en inglés impairment, hablaba de como discapacidad. Yo, bueno, a ver, discapacidad es diferente, simplemente, ¿no? Y para mí eso es importante para saber qué le puedo pedir al perro y cómo. Y cómo tengo que explicar esto a la familia. Y lo que te iba a decir, desde mi enfoque clínico, ese estudio es interesante, pero yo no necesito al perro que sea modelo de estudio de TDAH en personas. Yo necesito, o sea, de TDAH, de autismo, de lo que sea. Yo necesito conocer al perro, esas características, por el propio perro. Que lo que acabas de decir de profesionales o estudios que traten el autismo, el TDAH o cualquier neurodivergencia como una discapacidad, para mí es una bandera roja increíble como profesional al que dirigirme. O sea, porque yo, una persona que no entienda que el autismo es un espectro y que simplemente es una forma distinta de ver el mundo que te rodea, o el TDAH igual, o las altas capacidades, o la dislexia, alta sensibilidad, etcétera, 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 porque es que hay un montón de neurodivergencias. Si todo eso lo tratas como una discapacidad, todo el mundo es así. O sea, porque al final, o sea, no quiero decir que todo el mundo sea neurodivergente. Quiero decir que todo el mundo, o sea, cada persona ve el mundo de una manera distinta. Entonces, todas las personas tendríamos que ser tratadas de la misma manera y ser catalogadas de esa manera como discapacitadas. Y es que para mí es una palabra que me chirría mucho. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Sí, chirría. Sí. Chirría mogollón. Y el tener que cambiarle, yo es que también me pasa a mí, por ejemplo, en mi ámbito, yo sí es verdad que trabajo con personas neurodivergentes y en algunos de los casos el tener que cambiarle o el trabajar primero con la familia, de decir, o en muchos casos, por ejemplo, hace ya unos cuantos años ya que trabajaba sobre todo con temas de infantes, y era cambiarle el chip a la familia de, mira, tu hijo, hija, hije no tiene una discapacidad, simplemente tiene estas necesidades al igual que tú tienes otras y vamos a trabajarla de esta manera, que es lo mismo que tú has dicho, al final. O sea, digo, vamos a trabajarlo. No, porque es que, digo, si vas con el no por delante ya la hemos liado. Digo, ya está todo mal. Digo, vamos a trabajar lo que necesita, vamos a darle esas herramientas, al igual que ya sea un perrete, ya sea quien sea. Sí. Digo, pero es que yo quiero que... Claro, o sea, es que yo quiero que con 1 año y medio ya esté mi hija leyendo y haciendo voltereta. Pues espérate, vamos a ir poquito a poco, ¿sabes? Y a nivel, ya volviendo un poquillo a lo que es el tema de esta charla, a nivel emocional, ¿qué similitudes encuentra entre perretes con TDAH y una persona con TDAH? Mucha frustración. Sí, es que es mi día a día, o sea, has dicho mi emoción. Frustración, claramente, o sea, es que no tuve ni que pensarlo. Frustración porque son límites por todos los lados.
Y como personas Claro. también, al final son límites por todos los lados. Tienes que estar quieto, en clase tienes que estar quieto, callado, atento a esto. Cuando vas a tal sitio, pues tienes que estar eso, callado, quieto, pórtate bien. No dejan... Bueno, yo en eso sí que tuve bastante suerte porque hice muchas cosas de niña. Pero que al final es el querer y no poder hacer cosas. Y muchas veces el no entender por qué no. Porque el problema es muy grande cuando los tutores no saben cómo transmitir lo que quieren del perro. Claro. Es solo no. Y es vale, ¿y qué sí? Y si no me das nada de lo que yo necesito, ¿cómo te voy a dar yo lo que tú necesitas? O sea, también hay un equilibrio en lo que da en la relación, ¿no? O sea, tienes que darle cosas al perro para que te responda también, ¿no? El perro tiene que hacer todo lo que tú dices. Sí, totalmente. Y hay un melón que me gustaría abrir aquí, que también me lo estuviste comentando tú, que es el uso de psicofármacos, ¿vale? Como parte del tratamiento de problemas derivados, pues ya puede ser por neurodivergencia, pero también puede ser por otras comorbilidades, como puede ser ansiedad, cualquier tipo de desmotivación, reactividad, etc. A ver, en humanos, por ejemplo, sí que es cierto que pienso que se sobre recetan fármacos. ¿Por qué? O sea, me explico yo al menos en mi versión. Yo sí que estoy a favor de que muchísimas personas necesitan, o sea, hay personas que necesitan este tipo de fármacos, pero si va acompañada, es un tipo de metodología simplemente, si va acompañada de otro tipo de metodología para que tú cambies, o para que tú cambies o para que tú vayas a mejor y evoluciones, porque si no el fármaco cuando dejas de tomártelo, adiós. Es más, esto es una de las cosas que ya he comentado en el podcast, que está la semana que viene, pero para la gente ya está. Y es que yo, por ejemplo, cuando fui al psiquiatra por el tema de la neurodivergencia y demás, y aparte por ansiedad generalizada, ya también diagnosticada, y por distimia, el psiquiatra, en este caso, de la manera que quería diagnosticarme el TDAH era a base de pastillas. Y yo diciendo, Dios, a ver, Comprueba, con metilfenidato o algo así. claro, digo, pero vamos a ver, yo me quedé mirándolo, digo, pero ¿quieres drogarme? Digo, básicamente, digo, lo que me estás metiendo es drogarme continuamente, digo, porque hay muchísimas pruebas que me puedes hacer que no hace falta que me metas ninguna pastilla. Digo, y yo no estoy a favor de que quieras que no al final, porque me estás drogando, porque su forma de diagnosticarme era como decirme, vale, te doy esta pastilla, si te va bien, te la sigues tomando, si no, cambiamos a otra. Digo, o sea, ensayo y error. Digo, o sea, me estás diagnosticando a base de guantazos en la cara. O sea, y eso, por ejemplo, yo, por eso digo, una parte que esta experiencia fue bastante negativa, pero sí que es cierto que si no va de la mano con otro tipo de metodología que te ayude a evolucionar en estas necesidades que tengas, no entiendo el recetar fármaco. Ahora. Se queda cojo a veces. Ahí te dejo yo. ¿Qué piensas? Depende. Todo depende. Aparte soy gallega, así que va a ser todo depende. No, es que por supuesto hay que personalizar mucho, tanto la situación como el paciente, qué otras cosas hay, qué se puede cambiar del entorno, qué no. Sí, total. Entonces, lo que tiene que primar a la hora de dar tratamiento o no es el diagnóstico como tal, sino le va a ayudar a encontrarse mejor. Totalmente. Necesita ayuda porque el entorno, el punto en el que está, no es capaz de gestionarlo bien, pues por todas esas alteraciones neuroquímicas que hay derivadas del estrés crónico, de la ansiedad crónica, de su neurodivergencia, vamos a decir, y que hay un bloqueo tremendo que no le está dejando avanzar o que no le va a dejar avanzar con las pautas que tú hagas. Pues ahí está. O sea, yo lo que pienso es en el bienestar. Es decir, la medicación le va a ayudar al perro o al gato. Si es sí, la pauto.
Si es no, no. Claro. Básicamente. El hecho de... Es que tiene que ir acompañado de una pauta, por supuesto. Por supuesto y totalmente. Pero, si por los motivos que sean, esas pautas se van a retrasar o... No suelo retrasar tampoco el inicio del tratamiento, porque si hay un malestar y sé que la medicación le va a ayudar, porque no puedan empezar hasta un poco más adelante, no lo voy a posponer. Claro, o sea, eso... Porque para mí lo principal es que el animal esté bien. Es como, lo comentaba con una veterinaria que estuvo haciendo estancias conmigo hace un par de semanas, hablando de este tema, de medicar, no medicar, cuándo no. Y al final, pues también el dolor, la ansiedad está muy asociado, está muy comunicado, los mecanismos son muy parecidos y están muy unidos y yo lo pienso también, lo equiparo con el dolor. Cuando pues hay una ansiedad o una fobia o cosas así, ¿no? Que realmente se pasa mal. Imagínate que te rompes una pierna y no te pueden operar y la resolución es quirúrgica. ¿Vas a dejar de tomar algo para el dolor o los antibióticos que te van a evitar la infección solo porque no te puedan operar hasta dentro de una semana? Es lo que pienso yo con los psicofármacos. Eso es lo que pienso yo con los psicofármacos. No, en ese caso, por ejemplo, es que totalmente de acuerdo, porque tienes al final un fin. O sea, y vas a mejorar primero la vida de ese animal y después encima, pues ya sí, hombre, cuando se pueda, pues se van dando las pautas y se va trabajando. Claro, a lo que yo me refería, por ejemplo, de eso, cuando no estoy de acuerdo en el uso de psicofármacos es cuando simplemente das por dar. Claro, o sea, no, obvio, claro, o sea, obvio. eso es como, tío, o sea, te estás pasando, ¿sabes? Claro, que eso, por ejemplo, es lo que a mí me pasó. O sea, es más, es que en este caso lo que me dijo el psiquiatra fue, te receto estos dos, si no te va bien el primero, tira para el segundo y ya pide cita cuando quieras conmigo otra vez. Claro, lo que hice fue directamente decir, vale, adiós, no vuelvo aquí. Es que eso genera rechazo. Claro. Eso genera mucho rechazo. También es que depende de, bueno, ya volviendo más a temas de si es en sanidad pública o privada. Los medios que... Eso ya es otro melonaco muy gordo, ya lo sé. Pero también depende de los medios que tenga, de las ganas que tenga, por supuesto. Y yo, por ejemplo, yo con mi psiquiatra... El que con el que llega el diagnóstico, bueno, yo ya fui enfocada a alguien que sabía, ¿vale? ya fui formada y eso ayuda. Estoy súper contenta. Sí, no, claro, o sea, súper yo en mi caso es que fue que fui por sanidad pública y fue a sabiendas de lo que estaba casi seguro que iba a pasar, porque he trabajado con personas que han llegado a mí después de haber pasado por la sanidad pública y primero tienes que reconstruir ese corazoncito que le han reventado y ya a raíz de ahí empezar a trabajar. O sea que es lo complejo. Y esa desconfianza y ese de pensar que sí, o sea, no, pasa muchísimo. Como han tenido esas experiencias negativas, pues no confían ya en los profesionales de ese campo porque las experiencias han sido horribles. ¿Y crees que los humanos proyectamos en nuestros perretes y nuestras perrillas nuestras propias dificultades para autorregularnos? Supongo que sí, y que depende de esas dificultades o esas necesidades, ¿no? Claro, está demostrado que los perros tienen contagio emocional, ¿vale? Es decir, que se contagian de nuestras emociones y que los animales, cuando forman parte de la familia, pues también tienen un papel social y un papel emocional dentro de la relación que hay, ¿no? Entonces, que algunos que, pues,
decías que los tratan como si fueran objetos o cosas así, ¿no? Pues hay mucha gente que adopta un perro porque tiene problemas emocionales, entonces el perro le va a ayudar. Cuidado. Otro melón tenemos aquí. Tenemos aquí abierto porque he visto casos en los que el motivo de adopción del animal es pues ese, y el psicólogo, el psiquiatra pues me dio el visto bueno y me vio capacitado para que esto me pudiera ayudar y adoptarlo, y resulta que adoptan un cachorro o compran con más problemas que la propia persona, ¿sabes? Que bueno, me río, pero es muy serio esto. Síndrome de privación sensorial, que es un problema muy, muy grave en perros, que es lo que ocurre cuando pues, en etapas tempranas pues, no hay socialización, están aislados, pues, en una habitación, en una jaula, y con 4 meses, ¡pum!, en el centro de una ciudad. Claro, eso te lo encuentras mucho. Y claro, yo ya no soy psicóloga, no sé hasta dónde focalizan esas cosas, pero sí que es cierto que tengo tutoras de pacientes míos que el paciente, el perro o el gato no mejoró hasta que fueron ellos a terapia. Normal. Y yo lo recomiendo mucho también. Sí, normal. Tengo una psiquiatra de confianza que además fue clienta mía y la ayudé con su perrita, y yo veo que muchas veces el bloqueo está en la propia persona. Sí, la importancia del contexto también. Y hacerlo entender, y que no se sienta mal o que no se sienta atacada por decirle, oye, vete al psicólogo, es muy complicado también. Pero lo he visto muchas veces, incluso sin ser yo la que lo ha hecho, por su cuenta decidir hacerlo y ver cómo mejora, porque mejoró a la persona. Claro. Entonces, proyecta, no sé, como no te sé decir, ¿qué influye? Muchísimo. Muchísimo. Es que al final el entorno donde vivimos, en el contexto donde vivimos, influye muchísimo en cómo nos sentimos nosotros. Y lógicamente si, por ejemplo, en mi caso, Sherpa, yo noto muchísimo un día que yo estoy mal y yo sé que ella lo está sintiendo y está empatizando de una manera que muchísimos seres humanos quisieran. Ahí de primera. O sea, y se nota muchísimo porque ella misma se tira ya después de eso días que no está bien. Y a lo mejor ha sido porque yo he tenido un día malísimo, pero claro, a ella lógicamente le dura mucho más. Claro. Y, por ejemplo, cuando intentamos educar a un perrillo o a una perrilla sin entender su manera de procesar el mundo, ¿vale? ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, porque al final sería inhibir, entiendo. O sea, yo esto lo entiendo como inhibir directamente, porque no estás entendiendo. Es que hay mucho problema de comunicación. Si tú no empatizas y no sabes qué ocurre ahí, es difícil. Hombre, puedes tener suerte y que salga un perro que sea súper flexible, adaptable, que los hay. O sea, los hay, que ves la situación en la que está y no sabes cómo está tan tranquilo y tan adaptado el perro, pero puede fallar muchas cosas. Claro. No, y también, por ejemplo, creo que el papel, y en este caso, por ejemplo, que tiene el tutor o la tutora o papi, mami de perrete, en la regulación emocional tiene muchísimo que ver. No entiendo, porque claro, si tú también... esto es una de las cosas, por ejemplo, que nos pasó con Sherpa. O sea, Sherpa, cuando la adoptamos, ella vivía en plena ciudad, es que vivía en pleno centro. Estaba en una casa de acogida y vivía en el pleno centro. Nosotros no vivimos en ciudad, o sea, vivimos en campo. Entonces, ella, claro, también la parte de... le daba mucha ansiedad, por ejemplo, entrar a lo que es el bosque, el campo. Y tuvimos que trabajar muchísimo esa parte de la regulación emocional para que ella entendiera que no estaba mal. E intentar que fuera sin ser un dispensador de salchicha.
Porque claro, si eres un dispensador de salchichas, esto es una de las cosas que hemos hablado mucho con Serendipia, pues al final no eres más que eso. O sea, te hace caso sí, porque tienes algo que me gusta, pero no... Sí, una motivación tienen que tener, un refuerzo tienen que Claro. tener, pero si no va acompañado de otras cosas, pues también se puede quedar cojo, claro. Claro. Y eso, o sea, lo vimos y, vamos, tú ves a Sherpa ahora, después de cómo llegó, que era... a ver, aparte, claro, estamos hablando de un sitio nuevo, de que personas que a nosotros nos conocía y demás, pero porque habíamos hecho ya distintos acercamientos, o sea, ya quedábamos con ella para que no nos extrañara y demás, pero el cambio que pegó Sherpa, cuando ya empezamos sobre todo, por ejemplo, a trabajar con Serendipia, que aquí estamos hablando ya de la importancia, digamos, de que tiene el humano, no con el perro, y del vínculo, sobre todo para la regulación emocional, de cuando empezamos a entenderla, empezamos a trabajar con ella, porque lógicamente no es lo mismo educar o trabajar con un tekel, por decirlo, que con Sherpa, que es mix de mastín. O sea, la genética es muy distinta, su forma de procesar el mundo es muy distinto. Te lo estoy explicando como si tú no lo supieras, ¿sabes? Que estoy cayendo, ¿sabes? Pero bueno, eso. Sí, no, y al final son razas que fueron seleccionadas cada una para su cosa, en la que se fomentaron ciertos comportamientos que pues a día de hoy pues pueden ser incompatibles con lo que buscamos de ellos. Claro, o sea, y sobre todo es la importancia de entender al animal para poder, sobre todo, convivir con el que creo que al final es lo más importante. O sea, y ahora con esto ya me gustaría preguntarte que cuáles son los errores más comunes o que ves, digamos, en las personas o en la forma en la que interpretan el comportamiento de los perretes. Uno de los errores más comunes es pensar que el comportamiento del perro es algo que hace conscientemente para fastidiar. Total. O que es algo que ha aprendido para, o lo hace porque esto, lo hace porque lo otro. Y muchas veces buscamos, y es buscar motivos más allá de algo tan sencillo como le pasa algo y está haciendo algo. Simplemente, está sintiendo algo y eso que está sintiendo le está haciendo tener este comportamiento. El miedo, las ganas de socializar, lo que sea. Hay una motivación y una emoción detrás de cada comportamiento. Claro. Y muchas veces las explicaciones que damos desde el punto de vista humano no tienen nada que ver. Y sobre todo es eso, se malinterpretan los motivos por los cuales los perros hacen las cosas. Totalmente. O sea, creo que no hemos aprendido nada sobre animales todavía y malinterpretamos muchísimo. Y muchas veces no se llega a saber, que ese es el problema. Total. O la causa son muchas cosas al mismo tiempo, pero como nos gusta tener respuestas sencillas y claras, porque la mente humana es así también, pues a veces es difícil de hacer entender. Y sobre todo pues las sensibilidades en los sentidos que tienen los perros también. La sensibilidad auditiva, el olfato, todo eso pues también está muy, muy poco valorado. Entonces, dentro de lo que más cuesta es eso, o sea, la interpretación que hacemos de sus comportamientos y que ellos están captando muchísimas cosas que nosotros no. Sí, sobre todo por el tema del olfato y demás, lo que captan es increíble. Y a lo largo de todos estos años que llevas trabajando, ¿qué es lo que te ha enseñado tu trabajo sobre la empatía entre especies? ¿Todo? Sí. No, a ver, yo siempre sentí pues esa conexión con los animales que, bueno, pues que algunas personas pues sentimos, pero en mi trabajo es que aprendí todo, o sea, lo que vincula pues a un perro con una persona, desde cómo se domesticó, desde entender qué fueron las cosas que ayudaron a que entre el perro y la persona se haya generado ese tipo de vínculo que hoy en día llegamos a tener. Bueno, es que es una pregunta muy difícil. Sí. Es una pregunta muy difícil porque yo también tengo a mi perra, también tuve mis gatos y lo que me hizo aprender es quizás
más que algo en concreto para mí, sino las distintas maneras también que tiene cada uno de ver a su perro y las distintas maneras que tienen los perros de relacionarse con las personas. No sé si me explico. Sí. Que no hay un vínculo único, que es como el que tiene que ser y que evidentemente buscamos el apego seguro y todas esas cosas, ¿no? Pero que hay distintos tipos de relación, no sé. Hay gente que lo ve más como un hijo, gente que lo ve más como un compañero, gente que lo ve más como un compañero de juegos. Entonces, diversidad. Sí, totalmente. Además, yo a la mía creo que, vamos, lo he dejado claro. Creo que, no sé si aquí, pero bueno, en muchas ocasiones, para mí es mi hija. O sea, es igual. Yo recuerdo ese momento en el que le dije a mi madre, mamá, la única nieta que vas a tener por mi parte tiene 4 patas. Y ya. O sea, y ahí va, y yo la quiero igual. Y, por ejemplo, si tuvieras que quedarte simplemente con una idea para que la gente se lleve de este episodio, ¿cuál sería? Conocer, o sea, que tengas curiosidad por conocer a tu perro. No por hacer al perro que quieres, sino conócelo y entiéndelo. Que te salga esa curiosidad, esa necesidad, porque si nos centramos en el vínculo, empatía, sí, pero se queda cojo, conócelo. Total, al final conociendo a tu compañero o compañera de la mejor forma que vaya a poder convivir. O sea que es muy bueno. Y ya como última pregunta, ¿hay algo que quieras añadir de todo lo que hemos hablado o hacer énfasis? Que no se espere a estar desesperados para buscar ayuda, porque eso limita mucho el poder ayudar a la persona, porque no es lo mismo que te llega cuando empieza el problema a cuando te llega que es que ya no puedo más, necesito una solución y de un día para otro no se puede. Entonces, que no, sobre todo eso, no demorar, que consultar con profesionales, que no les valga cualquiera, o que no busquen porque sea el que o está más cerca porque es el más barato, no, busca y habla y encuentra e investiga a alguien que encaje con lo que tú quieres y necesitas y que te guste lo que vas a hacer con esa persona. Sabes que subrayo todo lo que dices porque es que al final quedarte con la persona que tenga, con el profesional o la profesional que tengas más cerca, no es lo más óptimo siempre. Es más, en la mayoría de los casos, lógicamente no es lo más óptimo. Y insistir en los veterinarios especialistas en comportamiento existimos. Porque eso también es algo que no, es que los veterinarios no saben de comportamiento. Vale, no todos los médicos son psiquiatras, claro. ¿Vale? Es normal. Yo no tengo ni idea de traumatología avanzada o de cirugía de mínima invasión, por ejemplo. Y soy veterinario, pero hay veterinarios que sí que saben mucho de eso. Hoy en día hay muchas especialidades, entonces hay veterinarios que tratamos la salud mental de los animales y somos una especialidad más y que existe, que muchas veces ayuda. Y muchas veces el miedo también a las medicaciones pues también bloquea, ¿no? Que no tenga miedo. Tú, o sea, encuentra un profesional en el que confíes. Y si es veterinario, mejor. Cuando son los casos así un poco tal. No, porque es muy importante también el tema del descarte de problemas médicos y que muchas veces hay detrás, ¿no? El 80%, creo, los últimos estudios decían que de perros que llegaban a consulta de etología tenían algún problema que le estaba causando malestar o dolor detrás. No es una tontería. Entonces eso, los veterinarios especialistas en comportamiento existimos. Y estáis ahí. Y estamos. Para ayudar y para colaborar. Que no nos tengan miedo tampoco educadores. Yo colaboro con muchísimos educadores, tanto de mi zona como de toda España. Tengo varios con los que colaboro y tenemos casos en común. Y al final es un trabajo en el que cada uno tiene su papel y se puede hacer perfectamente siempre y cuando la manera de trabajar evidentemente sea compatible. Claro. Y nos podamos entender. Al final lo importante es el paciente, en este caso el perro o el gato.
O sea, totalmente de acuerdo. Es que lo mismo pasa en humano. Al final, yo, por ejemplo, como psicopedagogo, puedo trabajar, o sea, bueno, puedo trabajar, no, en caso, trabajo en conjunto con psicólogos y psicólogas, con psiquiatras, con terapeutas ocupacionales, etc. O sea, no tenemos por qué centrarnos simplemente en una cosa. Si podemos trabajar en conjunto incluso, no hay que tenerle miedo a eso. Total. Pues, ya como último, ¿cómo te sientes ya después de esta charla? Bien, muy cómoda, perfecto, está, o sea, genial, me ha encantado. O sea, claro, cómoda como si estuvieras ahí en tu lugar de confort, ¿no? Como si estuviera en mi casa. Sí, totalmente. No, muy bien. Nada, bien, eso es que ya es un tema que me encanta hablar, ya te lo dije, me toca en primera persona y creo que hay que hablarlo. Ya se empieza, pero hay que seguir porque aún queda mucho. Sí. Mucho por saber y mucho por avanzar en la comprensión de las neurodivergencias y de todo, ¿no? Y encontrar gente que te entiende y que va en la misma línea y que pues es genial. O sea que gracias, Adri. Oh, gracias a ti por todo este conocimiento que nos has brindado y por toda esta ayuda. Vamos, y por no solo también por esto que acabas de hacer, sino por también lo que haces día a día. Porque tú misma, o sea, con lo que has dicho hoy, se nota que eres, bueno, y por lo poco que he podido conocer todavía de ti, se nota que eres una grandísima profesional y que te interesa muchísimo en lo que haces y que estás muy inmersa en eso. O sea que sí, o sea, también muchísimas gracias. Gracias, Adri, me toca. Pues muchísimas gracias, Cheyenne, y a ustedes nos vemos en el siguiente.